Buenas, mi nombre es Mari Palma, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manaví. Actualmente estoy cursando en quinto semestre en el Paralelo A y les voy a presentar mi portafolio de la materia Salud Integral al Adulto, dirigida por nuestro docente, el doctor Vicente China. Este portafolio está conformado por lo que es mi biografía, introducción de la materia, objetivos generales y específicos de la materia, metas personales y profesionales, el cuerpo del portafolio, que está conformado por los diferentes temas que vimos en el transcurso de este semestre, que son fiebre, dolor, edema, taquipnea, hipotensión, hipoperfusión, nutrición, medicina laboral, salud mental y las referencias bibliográficas. Una vida con una mente es una vida completa. Nací el 6 de abril del 2001, desde pequeña siempre fui curiosa y con ganas de mejorar lo que me propongo. Mis padres son el ingeniero Kevin Palma y la licenciada Mabel García. Ellos son mi ejemplo a seguir y trato de hacer lo mejor posible para hacer su orgullo. Desde la infancia he tenido una serie de conocimientos y descubrimientos nuevos. Mis abuelos siempre eran felices de compartir sus recuerdos y experiencias de vida con una niña tan pequeña y tan curiosa como yo. Estudié en el Colegio Santo Tomás, no fui la niña más aceptada, por así decirlo. Sufrí mucho en el entorno amistoso y educativo, pero ahora tengo amistades que no cambiaría por nada, incluyendo aquí un entorno educativo demasiado bueno. Tengo talento en lo que es la pintura y el dibujo, y eso no me sorprende en cuanto a mi entorno en particular. Cuando era niña siempre soñaba con ser una gran doctora y sanar a lo que son las personas, y por ello espero lograrlo en un futuro. Esta materia introduce a los estudiantes en las alteraciones de la homeostasia corporal con problemas comunes con la práctica clínica, tales como fiebre, dolor, edema, alteraciones en el equilibrio ácido-base y shock. Esto aporta al conjunto de actividades que permiten a los alumnos obtener síntomas y signos de un paciente y su consiguiente el análisis y la interpretación. La actividad de la farmacología en el adulto apoya mediante lo que es el estudio de las sustancias que interactúan en los sistemas, por medio de lo que son procesos químicos, unión con moléculas reguladoras que van a activar o inhibir procesos corporales normales o patológicos que van a pretender entender los cambios farmacocinéticos de los medicamentos para su adecuada prescripción en la edad adulta. La unidad psicosocial del adulto realiza una aproximación de los fundamentos de la psicopatología, es decir, al modo como las diferentes funciones mentales se alteran en el proceso de salud de enfermedad, como apoyo al manejo integral de los casos analizados en esta rotación y como base de los contenidos que se analizan a lo largo del eje. En cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general de la materia, que es analizar fisiopatológicamente los diferentes aspectos relacionados con la ruptura de la homeostasis provocados por la fiebre, el dolor, el edema y las alteraciones del equilibrio ácido-base y el shock. Y junto al objetivo general tenemos los objetivos específicos que lo podemos observar a continuación. En cuanto a lo que son las metas personales y profesionales, en personales tengo que cuidar más mi salud para estar con ánimos de estudiar, mejorar la relación de mi estudio con mi salud, por más difícil que sea algo, seguir luchando, implementar la ergonomía correcta en mi estudio. Profesionales, proponerme horarios de estudio y lograr lo que me propongo a base de mi esfuerzo. En lo que es el cuerpo del portafolio, primer tema tenemos que es el tema de la fiebre con sus objetivos específicos del tema. En el tema fiebre puse esta imagen que me pareció bastante resumida. Aquí podemos ver la etiología, los mecanismos fisiopatológicos y tenemos las necesidades de aprendizaje que el docente nos dejó alrededor de la clase, que son los valores de la temperatura corporal normales. Aquí algo que destacar que lo puse en un cuadrito amarillo porque es muy importante saber sobre fiebre matutina y vespertina porque son muy diferentes temperaturas corporales en esos horarios. Otra necesidad de aprendizaje es por qué un adulto mayor no produce fiebre. Otra que me pareció muy particular y muy interesante era por qué prohibieron los termómetros de mercurio. Tiene demasiadas investigaciones este tema. O bueno, otra necesidad era cuál es el termómetro más recomendado. Aparte de este tema, también nos mandaron lo que es la fiebre en inmunosuprimidos e inmunocompetentes. Nos mandaron a hacer como una comparación de las acciones de las diferentes prostaglandinas que existen. En este caso hice este tipo de cuadritos y el cuadro de las diferencias entre la COX-1 y la COX-2. Tenemos los beneficios de la COX, inhibidores de la ciclooxigenasa, y dosis tóxicas y altas del paracetamol en adultos, medicamentos que producen fiebre, bacterias gram negativas que producen bradicardias y características de la FOD nosocomial. Tenemos los trabajos grupales de este tema, que es fiebre. En mi experiencia de este trabajo fue un poquito difícil acoplarme al primer grupo que hemos tenido el primer tema, pero sin embargo siento que hicimos un buen trabajo grupal. Tenemos las tareas de lo que es el tema fiebre, en este caso hablando de las tareas individuales. Mi primera tarea fue un mapa conceptual, caso grupal del tema de fiebre. Este caso fue el primer caso que hicimos de la materia, que fue, nos dieron los datos del paciente, hicimos términos desconocidos, en esto implementamos las necesidades de aprendizaje, resolvimos las preguntas motivadoras que nos expuso el docente. Y como todo caso, sabemos que tiene que tener sus hipótesis, en este caso planteamos 4 hipótesis, aquí algo de contar de experiencia, que no sabíamos cómo era, o bueno, cómo había que hacer una hipótesis como tal, plantearla bien, pero aprendimos gracias a las explicaciones que nos dio el docente. Tenemos el foro. En este caso, el foro constó de varias preguntas y se fueron respondiendo. Vamos al segundo tema. El segundo tema es dolor y aquí podemos observar los objetivos del segundo tema. En este caso, yo hice un resumen de un video que nos solicitó el docente que viéramos, que me pareció muy particular, duraba como 1 hora y algo. Acá, cada cosita en particular. En este caso, también otro video hablaba de la semiología. Yo antes desconocía de Alicia, me solo conocía la palabra Alicia. O sea, aprendí estas dos integrantes más, por así decirlo. En las necesidades de aprendizaje del tema dolor, nos mandaron a investigar lo que era somatización.
También nos mandaron a investigar el umbral del dolor y qué es una hipótesis, lo cual mencioné con anterioridad que desconocía de lo que era una hipótesis, cómo se estructuraba una hipótesis. En los trabajos grupales del dolor podemos ver a continuación, fue nuestro primer algoritmo en hacerlos porque no sabíamos cómo hacer un algoritmo. Este fue grupal, lo cual gracias a este grupal pude direccionarme bien para el trabajo individual que viene, que también fue un algoritmo del dolor. En el caso clínico del tema dolor, no tuve ningún inconveniente y me pareció demasiado interesante. Aquí podemos ver a continuación y nuestra hipótesis. Aparte de esto, el grupo también se hizo unas diapositivas de lo que es dolor, que fuimos implementándolo con lo que es el respectivo caso clínico. El foro del tema de dolor no tuve ningún inconveniente, pero sí me pareció un poquito difícil de encontrar cierta información. En lo que es el tema 3, que corresponde a edema, tenemos los objetivos de este tema, tenemos el resumen de edema, que en este caso traté de abarcar los puntos más importantes de lo que es edema. En los trabajos grupales de edema hablamos de lo que es el edema en esclavina, en tanto mi grupo. La tarea individual de lo que es el edema en un mapa conceptual. No tuve ningún inconveniente, me pareció demasiado interesante y aprendí bastante de lo que es el edema gracias a este mapa. En cuanto a lo que es el caso clínico de edema, nos dieron los datos, como todo caso clínico, lo resolvimos y implementamos nuestra propia hipótesis y aquí ya la sabíamos estructurar de la forma correcta. En cuanto a lo que es el foro de edema, este fue el que más me costó, sinceramente, por el hecho de que había que buscar el síndrome nefrítico y nefrótico, la parte del mecanismo de producción cada uno de ellos. En cuanto al tema 4, que corresponde a taquipnia, tenemos los objetivos del tema 4, los resúmenes, que en este caso también los hice a mano, pero sin embargo los puse aquí. Fue un video que estaba también bastante resumido y también argumenté un poquito de lo que es GAI. Aquí también tengo más resúmenes, equilibrio ácido-base, el GAP, y este fue el trabajo grupal más largo que tuve por el hecho de que este tema considero, o bueno, es el más largo. Y aquí empezó el cálculo. Tenemos el trabajo individual, que ya es un mapa conceptual de lo que es los trastornos del equilibrio ácido-base, que con esto me ayuda a complementar mis conocimientos ya anteriores que tuve gracias al trabajo grupal que tuvimos que hacer. El foro de este tema, hubo un término que desconocía que era hemodiálisis, que tuve que investigar. El foro simplemente consistía de cuál es el trastorno ácido-base de un caso clínico que nos puso el docente. El siguiente tema, que es el tema 5 de hipotensión e hipoperfusión, podemos ver los objetivos del tema. Y tenemos los resúmenes, que mi resumen fue acoplado a algunos videos que nos puso el docente en el entorno virtual y aparte en investigaciones exteriores al EVA. Tengo que destacar aquí de mis resúmenes es que también vimos mucho tema que fue semiología del corazón, que por ejemplo daba palpitaciones, lo que era el edema, síncope, dolor torácico, y así cosas como que superficiales que ya vimos en semestres anteriores, que al final nos dieron lo que era el examen físico de cada uno, cuál era la inspección, palpación, maniobra de Dressler, lo que es el fremito. Yo no sabía que era fremito, y el video lo aclara bastante bien, que era para palpación de un soplo. También está la auscultación y hablaba también de los sonidos cardíacos. Un grupal, que fue un caso clínico que no tuvimos ningún inconveniente con este. El trabajo individual fue la clasificación del shock. Este trabajo fue el que más costó porque había que ver cómo ordenábamos bien esa clasificación del shock. En el caso de otra tarea individual también fue lo que es semiología cardiorrespiratoria. En este caso yo elegí tensión arterial. ¿Por qué? Porque yo desconocía cómo tomar la presión arterial. Gracias a este video pude conocer todos esos parámetros. El foro de este tema era de buscar las definiciones de qué es shock, cómo detectarlo, y son útiles las sustancias cristaloides en el manejo de shock, que fue la más difícil en encontrar. En el caso clínico tenemos que este fue el otro como que más larguito, por así decirlo. Bueno, ahora tenemos lo que es el tema 6, que es medicina laboral, con sus respectivos objetivos. Hice un resumen, pero como era un tema corto y de poca información que encontrar, busqué dependiendo de los objetivos, fui buscando información. Los trabajos grupales hicimos una temática de Disney para que sea como que interesante. Uno se puso un personaje y fue poniéndolo en base a su personaje. En este caso, como grupo nos tocó hablar de las preguntas motivadoras. Cada uno fue respondiendo sus preguntas y aclarando dudas en clase. Trabajos individuales. En este caso hicimos un infograma. Luego tenemos lo que es el foro, que en el foro fueron también responder a ciertas preguntas. En lo que es el tema 7 de nutrición, aquí podemos observar los objetivos del tema 7, mis resúmenes. En este caso, nutrición fue lo que más repercutió, porque era un tema que me costaba bastante, pero sin embargo le fui cogiendo cariño. Ahora, los trabajos grupales, en este caso, caso clínico. Bueno, sí, tuvimos bastantes dudas, porque fue nuestro primer cálculo de nutrientes, pero este cálculo del caso clínico nos sirvió para hacer la tarea individual, que posterior iba a ser el mismo cálculo, pero con diferentes datos. Voy a poner a continuación. Mi trabajo individual es el siguiente: puse el contenido, puse el cálculo, lo traté de hacer de la manera más interactiva posible. Algo que destacar en esta tarea es que es muy tedioso esta tabla, que había que calcular el plan de dieta del paciente. En el foro, aquí hablamos de algo muy interesante, que era la dieta vegana y la dieta cetogénica, que es el tema salud mental, que es el último tema, con sus objetivos que podemos verlo a continuación. Tenemos los resúmenes de salud mental. Las necesidades de aprendizaje, la única necesidad de aprendizaje que dijo el docente en este tema fue la bandera roja de la cefalea. En los trabajos grupales de salud mental, en este caso el grupo 1, nos tocó el tema de orientación y conciencia. En las tareas del tema de salud mental,
nos mandaron, en este caso, análisis, ensayo de una película que me pareció demasiado buena e interesante. Y luego tenemos lo que es la evaluación del aprendizaje. Bueno, considero que este semestre me esforcé más de lo común. Utilicé mi método habitual de estudio, que es el de tomar apuntes en clases, en mis horas libres, repasar esos apuntes y ver las clases ya grabadas. Considerando que la modalidad virtual me resulta un poquito complicada, sin embargo, traté de acoplarme a la enseñanza. Hubieron ciertos temas que me resultaron tediosos, pero traté de no cerrarme y pude con ellos. Los deberes, sobre todo los mapas conceptuales, me han ayudado a complementar mi estudio. Los foros, hubieron veces que ya estaba como que atareada, pero me di cuenta que siempre nos dejan una enseñanza nueva. Ser integral al adulto me ha llenado de muchos conocimientos y considero que como toda materia he tenido las rachas malas y las rachas buenas. Sin embargo, el trabajo que he hecho lo he realizado con mi mayor esfuerzo posible. En mis bajones he aprendido que de los errores se aprende bastante, y esta materia llenó mis expectativas gracias a la información y el método de enseñanza implementado por nuestro docente. Aquí encontramos las referencias bibliográficas que no se ubicaron con anterioridad porque cada tarjetita tenía sus referencias, y sin más que decir, muchas gracias.